gusto encontrarnos de nuevo. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos y lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Soy el docente Edgar Ariel Corona y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna de segundo grado. Nuestra sesión se intitula Sin Fronteras, diversidad lingüística del español. Con esto nos referimos a reflexionar sobre otro aspecto de la diversidad lingüística, es decir, la diversidad de la lengua española, que implica comprender la gran variedad de palabras que utilizamos en el español de Latinoamérica, de España y, por supuesto, de México. En particular, la manera de nombrar las cosas en las distintas regiones del habla hispana, así como los usos y formas de conversar que tienen las distintas personas en ciertos contextos. Infiero que es importante que prestemos atención a las formas de hablar, el sonido, las palabras y la manera en que escuchamos y convivimos con los hablantes de otras regiones. Ahora busquemos acercarnos a la diversidad lingüística. ¿Listas y listos? Muy bien, vamos juntos. El aprendizaje esperado para esta sesión es: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y nuestro propósito es reconocer la diversidad lingüística de la comunidad de hispanohablantes. Eso significa que estudiaremos cómo las diversas regiones geográficas que hablan el español lo utilizan con algunas variantes distintas a las nuestras. Identificar las palabras, la forma en que se pronuncian, el significado que tienen, así como los cambios de un lugar a otro, es una forma de reconocer que tenemos una misma lengua, pero que esa se transforma con el tiempo y dependiendo de sus hablantes. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión será para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al exponer los planteamientos. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar con nuestra sesión, será importante recordar que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen el español como idioma oficial o nacional. Esto es porque somos producto de la conquista española. Sin embargo, prevalecieron en muchos casos las lenguas originales. En el encuentro de estas dos culturas se adoptaron algunas de esas palabras que ahora son parte de nuestra lengua común, es decir, el español. Así comenzó la diversidad lingüística. La lengua, como parte de la cultura, es un medio de comunicación y con ella es posible adquirir algunos conocimientos, expresar emociones y formar parte de una comunidad de hablantes. Esas palabras que forman el lenguaje son parte importante de nuestras relaciones con los otros. Existen muchos personajes importantes en el estudio de la lengua que han expresado sus ideas con relación al lenguaje y cómo éste ayuda a conectarnos con el mundo. En este caso, nos acercaremos a uno de ellos, el pensamiento de Alberto Manguel, en La ciudad de las palabras. Las palabras confirman nuestra existencia y nuestra relación con el mundo y con los otros. En este sentido, somos creaciones de nuestra lengua. Existimos porque nos nombramos y somos nombrados. Seguramente, ustedes tienen formas y códigos propios con los que dialogan con su familia, con sus amigas y amigos, así como con sus profesores. Esas variantes que hacemos en cada región y con distintas personas son elementos que configuran la diversidad lingüística. Pero, ¿qué es la diversidad lingüística? Acompáñenme leyendo el siguiente concepto. La diversidad lingüística consiste en reconocer y valorar la existencia de distintas lenguas que coexisten en nuestro continente. Asimismo, promover la prevención, cuidado y respeto por la multiplicidad de lenguas originarias. Esta diversidad lingüística no está aislada de nuestra realidad y puede observarse cuando vamos a una comunidad distinta a la nuestra
o a otra región de nuestro país, incluso en la propia calle o en ciertos lugares. Podemos escuchar a personas que hablan con otra entonación o que utilizan otras palabras para designar algo. Profesor, pensando en esta diversidad, me surgen un par de dudas. ¿Estos cambios solo suceden con nuestra lengua o existen en todos los idiomas? Es bueno dejar claro que no solo sucede en nuestro idioma. Todas las lenguas se enriquecen con otras. El contacto con distintos hablantes y el paso del tiempo son elementos fundamentales para que esto suceda. Por ejemplo, el español que llegó a América ya se había enriquecido con varias palabras árabes que hoy utilizamos de manera común, como azúcar, cero, alcohol o naranja. Muy bien, profesor. Ahora es momento de conocer cuáles son las dudas que expresan las y los alumnos, como por ejemplo, ¿por qué son distintas las formas de hablar de una región a otra? ¿Por qué cambian las lenguas con el tiempo? Interesantes cuestionamientos. Nuestra manera de hablar es diversa y está en constante evolución. Por eso, aunque podemos encontrar definiciones semejantes, su uso cambia en determinados lugares y bajo distintos contextos. Para comprenderlo mejor, veamos los siguientes ejemplos. Como pueden observar, en Argentina se le nombra frutilla a lo que nosotros llamamos fresas. Pero, ¿por qué sucede ese cambio? Veamos su definición, tal vez encontremos alguna respuesta. Si revisamos la definición del diccionario de la Real Academia Española, nos daremos cuenta de que en otros países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, también utilizan la misma palabra, frutilla. En México cambia la manera de nombrarse, sobre todo por el color que tiene este fruto y porque nosotros nos apropiamos de esa palabra a partir del vocablo francés fraise. Veamos otro caso. En Chile, por ejemplo, un novio es un pololo y una novia una polola. En la definición que encontramos en el diccionario, veamos sus variantes. Pololo es una palabra de origen mapuche, una lengua originaria de Chile. Además, también se usa en Bolivia con la connotación de novio u hombre que sigue o pretende a una mujer. Así, el español que hablamos actualmente adquiere palabras de otras regiones que vamos haciendo propias y se hacen cada vez más cotidianas. Seguramente en su región tienen maneras distintas de nombrar frutas, objetos o situaciones que en otros lugares de nuestro continente no significan lo mismo. Profesor, pero no solo las palabras cambian para nombrar las cosas, ¿o sí? También pasa que cuando hablamos, no todas y todos nos escuchamos igual, como si tuviéramos otro tono de voz. ¿Eso también influye? ¡Qué buena observación! Por supuesto, todas las palabras en nuestra lengua no están aisladas. Por el contrario, se combinan cuando una persona habla. Al momento de escuchar su diálogo, podemos identificar algunos elementos como su ubicación geográfica, el contexto en que vive la persona, la situación que nos está contando, el tono o carácter que utiliza. Estoy seguro de que todas y todos ustedes se han sentido alguna vez preocupados. ¿Se han dado cuenta cómo cambia su tono de voz al expresar el problema? O cuando se dirigen a una persona mayor que ustedes, ¿cuáles son las palabras que utilizan? Estos cambios que sufre nuestra habla tienen una clasificación distinta. La primera puede referirse a las variantes dialectales y sociales que son utilizadas en determinadas regiones de Latinoamérica. Estas variantes también tienen relación con los aspectos culturales y socioeconómicos que vive cada sociedad. Por ejemplo, en la cocina cubana se mezcla la cultura española, africana y la originaria. Este encuentro con distintas costumbres permite crear, con los productos de la región, platillos típicos como la yuca con mojo. ¿Te imaginas qué podría ser? La yuca es un tubérculo que se cultiva en las regiones tropicales de América, mientras que el mojo es un preparado de ajo, jugo de naranja, agria y naranja fresca, ajo, comino y sal. Su mezcla crea un platillo muy sencillo y delicioso. Otra es la variante fonética. Esta tiene relación con el sonido y la entonación de las palabras. Por ejemplo, el sonido de la C y Z
tan particular de España o el de la Y y doble L en el sur de América. Alguna vez he escuchado a personas de otros países expresiones como pagas o querés. Se trata de una manera particular de conjugar los verbos denominada voceo. Eso es una variante morfosintáctica. Por ejemplo, otra variante de ese tipo es el uso de formas verbales como vosotros coméis o vosotros decís en el español europeo, que en América no usamos. También tenemos las variantes léxicas que se hacen evidentes en textos como composiciones, cuentos, recetas o notas. Es así como podemos identificarlas, conocerlas y estudiarlas. Veamos el siguiente ejemplo del cuento La insolación, de Horacio Quiroga. El sol salió, y en el primer baño de luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros, dorados al sol oblicuo, entornaron los ojos, dulcificando su molicie en beato pestañeo. Estas palabras pueden no ser tan comunes en algunas otras regiones. ¿Qué les parece si vemos su significado? La pava de monte es una especie de ave silvestre que vive en las zonas de Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Acompáñenos a ver otro ejemplo. Charanga, música tocada con instrumento de viento. Profesor, ¿nos puede compartir un ejemplo más? Claro, acompáñenme leyendo. Beato, feliz o bienaventurado. Para comprender un poco más el tema, veamos la siguiente imagen de este libro, de lengua materna segundo grado. ¿Qué piensan que está pasando en la imagen? ¿Reconocen la lengua en la que se expresa la cantante? ¿En dónde podría suceder esta situación? Seguramente las y los alumnos se habrán dado cuenta por la vestimenta, los instrumentos y la situación que se presenta que corresponde a una cantante de Yucatán, misma que dice una copla tradicional. Además, sus expresiones culturales son referentes del lugar donde vivimos, así como de nuestras costumbres y tradiciones. Así es. Ahora revisemos el siguiente fragmento de la composición Dormite, de la cantautora colombiana Zuli Murillo. Hace un ratote que canto y no logro adormecerte, porque grandotes tenés esos ojos y tarda pa' que se cierren. Dormite, por Dios, dormite y hacerle caso a tu mamá. Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito, en un pris-pras, te soltaste la mano para ir gateando hasta el río. Identificaron las palabras tenés, dormite o vos, que suelen utilizarse en algunas regiones de Colombia, o expresiones como pa' qué o pris-pras, que son una evidencia de la forma de hablar cotidiana, pero que también, al leerlas de forma escrita, no pierden su tono y pronunciación. ¿Cómo podríamos definir la palabra pris-pras? Como en un santiamén, que quiere decir muy rápido o veloz, o como decimos en algunas regiones de México, en un tris-tras o solo en un tris. Así es una expresión que nos hace sentir familiaridad y cercanía con lo cotidiano. Pues esperamos que en un pris-pras o en un tris-tras estemos apreciando y valorando otras formas de hablar de nuestro continente, además de ir comprendiendo cómo la cultura y tradición están relacionadas con las expresiones de un lugar. Vamos encontrando cosas muy interesantes en nuestro lenguaje. Ahora les invito a que veamos lo que nos dice un especialista. Bueno, esa es una de las preguntas que surgen constantemente, si hay una forma correcta de hablar el español, y lo cierto es que no la hay, ¿no? Lo que determina, hace un momento lo decíamos, es los usos, y los usos los va determinando la gente, ¿no? Las referencias cambian, los usos cambian, los significados cambian, y hay que estar atentos a estos cambios. Finalmente, la difusión de estos significados y de estas concepciones es también lo que nos va dando esta cohesión, ¿no? Los sudamericanos pueden usar, por ejemplo, comentamos hace un rato,
la palabra cachos en lugar de cuernos. Y sin embargo, si uno como mexicano escucha la frase, el toro tenía cachos muy largos, ¿no? Es fácil entender que se trata de los cuernos. Entonces, siempre el contexto de una palabra que no conocemos nos ayuda a enfrentarnos a esta nueva palabra. Esa es una de las riquezas del lenguaje español. El español es uno de los lenguajes, o una de las lenguas que tiene más sinónimos, y entonces nos encontramos todos los días con palabras que no entendemos, pero podemos enfrentarnos, digamos, a estas lagunas de conocimiento individuales por medio de los contextos. Y por último, ¿cuál es el papel del español escrito como factor de cohesión entre los hispanohablantes? Bueno, una de las formas principales de intercambiar ideas, de intercambiar experiencias entre las personas son los libros. Los libros o cualquier otro tipo de texto, ¿no? En otros momentos eran las cartas, las relaciones epistolares, bueno, son tremendamente importantes para la difusión de ideas, ¿no? Actualmente, lo puedes ver, el español escrito sigue con un peso fundamental, no nada más por fenómenos como el internet, ¿no? Que no es más que las cartas de otro modo. Claro. Sino hasta con los mensajes de teléfono. Todo el día, los jóvenes sobre todo, traemos los teléfonos en las manos y estamos intercambiando ideas, ¿no? Y estas ideas tienen que expresarse por medio de palabras escritas. La forma en cómo las escribimos determina mucho también la forma en cómo nos interpretamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el lenguaje escrito es una expresión del pensamiento, es el pensamiento traducido en palabras. Entre más rica sea la forma de expresarnos, más rica es la forma de pensar que tenemos. Por eso hay que procurar expresarnos de la mejor manera posible, porque eso, digamos que propicia maneras distintas de pensar, formas distintas de ver cualquier fenómeno, y en esa medida pues estamos adquiriendo muchísimos más elementos para enfrentarnos a la realidad. Como observamos, valorar la diversidad lingüística que existe en los pueblos de habla hispana también nos permite apreciar las transformaciones y cambios que vive una sociedad. Por esa razón, es importante que reconozcamos el derecho que tenemos todas y todos a preservar nuestra lengua. Les comparto que, actualmente, varios gobiernos y organismos internacionales pensaron en establecer un día que permitiera recordarnos la importancia de otras lenguas, así como crear instituciones que recuperen las lenguas originarias. ¿Sabían que existe un diccionario panhispánico de dudas elaborado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, con más de 7,000 entradas que orientan sobre la forma en que utilizamos el vocabulario y la gramática en el mundo hispano? ¿Qué les parece si ahora revisamos cómo influye la lengua en las distintas expresiones culturales? Hola, les encantará ver esto, pero también escuchen con atención. Hace rato que te juno, que sos un gil a la gurda, pretencioso cuando curda, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andás hecho un andrajo, has descendido tan bajo que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel jailefe que en el juego del amor decía siempre, mucha F, me tengo batallador? ¿Dónde están aquellos brillos? Y de vento aquel pacoy, que disqueabas poligrillo con las minas del convoy. ¿Entendieron la letra de la canción? Honestamente hay varias palabras que no entendí. ¿Qué querrá decir hace rato que te juno? ¿Habían escuchado las palabras curda y engrupido? Yo no. Evidentemente es un tango argentino, pero ¿por qué tiene palabras tan diferentes? Vamos a investigarlo. El tango es el baile representativo de Argentina y también es un género musical. El tango es producto de la inmigración europea y africana de finales del siglo XIX. La letra que acompaña esta música utiliza un léxico característico de la ciudad de Buenos Aires, el lunfardo. El lunfardo dice de manera diferente lo que expresa el español estándar. Por ejemplo,
Mujer, en lunfardo, se dice mina. Hurtar o robar, se dice afanar. Trabajo, se dice laburo. Comer, se dice morfar. Chico y chica, se dice chabón y chabona. En su origen, esta forma de habla fue empleada por personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y posteriormente por todas las clases sociales de Argentina. Óscar Conde, poeta, escritor y estudioso del habla popular argentino, señala que el repertorio de palabras y expresiones del lunfardo tienen un origen diverso y se utilizan junto con las palabras del español estándar. El léxico que compone el lunfardo tiene las siguientes características. Son palabras que ya existen pero se les modifica el orden de las sílabas. Por ejemplo, jovié, viejo, fecá con chele, café con leche, gotán, tango. Son palabras que ya existen, pero a las que se les modifica el orden de las sílabas y de las letras que la componen. Por ejemplo, ortivar, batir. Son palabras que ya existen, pero se les da un nuevo significado. Por ejemplo, fierro, cuchillo, piojera, cabeza. Son palabras de otras lenguas que conservan su significado o lo extienden, y que se escriben y pronuncian conforme al español. Por ejemplo, money, del inglés money. Laburar, del italiano lavorare. Son palabras derivadas de otras palabras. Por ejemplo, locatelli, de loco. Cortina, de corto. Hace rato que te juno, que sos un gil a la gurda, pretencioso cuando curda, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andás hecho un andrajo, has descendido tan bajo que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel jailefe que en el juego del amor decía siempre, mucha F, me tengo patallador? ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que disqueabas poligrillo con las minas del convoy? Ahora entiendo esa canción. Con lo que saben ahora, ¿podrían crear sus propias palabras del lunfardo? Como venía de Monly. Esto del money o del locatelli me parece muy familiar. ¿Existe en México algo similar al tango y el lunfardo? Por ejemplo, canciones en las que se reflejen variantes socioculturales o regionales del español mexicano. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado, derecho para Narval, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que fue su único ideal. Ese tango está en lunfardo. ¿Podrían identificar a qué se refiere esta canción? Adiós. ¡Qué hermoso tango! Como notaron, el español de cada región es solo una de las muestras de la diversidad cultural que existe entre los países hispanohablantes. Por ejemplo, en Perú, la cocina es muy rica y variada porque tiene influencia de la cultura inca, pero también de la china. Asimismo, celebran festividades como la fiesta de la Pachamama, también de origen inca, en la que se hace una ofrenda a la Madre Tierra. Y entre su música, muy diversa, hay canciones criollas de los Andes y cumbia. Así, la riqueza de una cultura se manifiesta en muchos aspectos y, cuanto más los conozcan, mejor entenderán a cada pueblo. Muy bien, ahora ya sabemos que todas nuestras lenguas forman parte de una comunidad de hablantes y debemos preservarlas. Como dato curioso, les comparto que en México tenemos 68 agrupaciones lingüísticas de los pueblos originarios y sabemos por la UNICEF que de los 522 pueblos indígenas que habitan en Latinoamérica, 420 lenguas aún están presentes. Ahora estamos seguros de que ustedes valoran más las diferentes formas de hablar,
pues ya se dieron cuenta de otras expresiones y variantes que pueden tener el lenguaje dentro de una cultura en particular. Para continuar, ¿qué les parece si realizamos una actividad que nos permita recuperar nuestro aprendizaje? Revisemos nuestro libro de lengua materna de segundo grado. ¿Puedes ayudarme a leer? Claro, maestro. Pongan atención. ¡Hala, chaval! Ha pasado a tu piso y no te he encontrado. Te he traído los tebeos que me has prestado. Me ha dicho la portera que has ido de veraneo con tu hermano y que regresaráis al fin de semana. Ojalá que no volváis insolados de la playa, porque el cole empieza el lunes. Saludos de tu colega Francisca. Ahora veamos cómo suena con un lenguaje más cercano a nosotros. Panchita, me dieron tu recado en la portería de mi edificio. Te vine a buscar para devolverte también las historietas que me prestaste, pero no te encontré. Mejor las intercambiamos el lunes en la escuela. ¿Te late? Tu amigo Guillermo. Analicemos algunos aspectos de los recados que acabamos de revisar. ¿Qué diferencias se encuentran entre los dos recados? ¿Que un recado se comprende mejor que otro? ¿Que una nacionalidad es española y otra mexicana? ¿Que son textos literarios? Si respondieron la opción B, es correcto. Veamos un cuestionamiento más. También podemos preguntarnos, ¿cómo diría Guillermo? ¿Te has ido de veraneo con tu hermano y que regresáis el fin de semana? ¿Te has ido de verano con tu hermano y vuelves el fin de semana? ¿Te fuiste de verano con tu parce y que regresas el fin de semana? ¿Te has ido de vacaciones con tu hermano y que regresas el fin de semana? En este caso, la respuesta correcta es C. Realicemos un reto con el vocabulario que nos presentan los dos recados. Elaboren un cuadro como el que se les presenta y escriban las palabras que utilizamos en estos recados: piso, tebeos y col. Muestren cómo se dice en España y cómo lo decimos en México. Busquen el significado de las palabras que utilizamos en México. Dibujen o ilustren las palabras que encontraron. Completen el cuadro con algunas otras palabras que utilicemos en Latinoamérica y que contengan su libro de texto. Estamos a punto de llegar al final de esta sesión, en la que hablamos de la importancia de la diversidad lingüística. En el español de Latinoamérica, España y México, encontramos una riqueza invaluable en nuestras palabras y expresiones que nos ayudan a valorar la forma en que se transforma nuestra lengua. Ahora les invitamos a que investiguen entre sus amigas, amigos o familiares las expresiones distintas que utilizan en su comunidad. También pueden buscar más información en su libro de texto, realizar las actividades que ahí se les sugieren y ampliar su aprendizaje. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna segundo grado, en la que conocieron más de la diversidad lingüística de la comunidad hispanohablante. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas